al Negro Arenas. Efectivamente, éramos compañeros de trabajo en Editorial Bedú. Él era operario de una máquina de litografía y entonces nos contó que había un programa de trova en el Parque Norte. Nos fuimos así de programa y efectivamente el Negro estaba trovando. Y allá fue cuando me tocó ver trovar al maestro Gregorio Becerra, Pedrito Fernández, Jorge Mario Correa, Hernán Darío Incapié y toda esta camada que tomó la iniciativa de. Listo, pero háblame un poquito más del Negro Arenas, o sea, Bueno, vos cómo lo conociste, cómo era él. era una persona muy extrovertida y muy locuaz en el medio allá de los empleados de la litografía. Era muy charro, muy jocoso, muy buena gente, francamente pues. Y lamentablemente no llegó a rey por los efectos del licor, como bien sabemos. Yo lo considero un rey sin corona, porque no había noche que el Negro no se supiera a trobar, siendo era con tragos en la cabeza, realmente. Y tenía mucha acogida el Negro, hombre, que vos vieras alto. Sí. Tenía una acogida impresionante, eso cuando como el palacio retumbaba para aplaudir al Negro Arenas, era que era muy jocoso, sí, el Negro era muy charro, ¿para qué? Ok. ¿Y vos trabajabas allá con él en Editorial Bedú o era...? No, yo era mecánico industrial allá. Yo soy tecnólogo en qué mecánico trabajaba allá? y él trabajaba en la planta de litografía. Entonces, casualmente en el taller y en la parte de afuera estaba la poseta donde ellos lavaban los rodillos de las máquinas de litografía. Entonces nos paramos a conversar ahí con él porque nos hacía reír mucho, pero jamás supimos sabíamos que era trovador. Solamente ese día que nos invitó, muchachos, hay una cosa de trova en el Parque Norte, vamos. A nosotros nos fuimos de parche, como se dice. Y el Negro Arenas, pero él no era profesor. Después resultó que fuera profesor fue profesor en Yolombó, tengo entendido, sí, pero no sabía que le gustaba el magisterio, pero como te digo, en sus inicios era operario de una máquina de litografía, después resultó como docente. Ah, ok. Entonces el Negro fue el que les dijo, hay un evento de trova, en esa época no se llamaba ni Festival Nacional de la Nada, Trova. hay un evento de trova, un asunto de trova, Ajá. y jamás nos imaginamos que el Negro iba a trovar. Ah, ok. Yo quiero que me contes, por favor, como lo más detalladamente posible, lógicamente de lo que te acordes, qué pasó allá en ese Festival de la Trova del 75. Si fue mucha gente, era con sillas, ¿cómo era la cosa? A ver, allá? Aldo, eso fue una cosa como muy improvisada, realmente. Eso como que reunieron los trovadores, nunca hubo publicidad al respecto, sino que pero yo que haya leído en la prensa que Festival de Trova, no, una cosa así como espontánea, por así decirlo. Sí, entonces se reunieron allá y... Pero era cobrando la entrada. No, pues, era al todo. aire libre, en el Parque Norte. O sea, era con entrada libre. Entrada libre, efectivamente, sí. Era con acompañamiento, pues, no recuerdo quién acompañaba en ese entonces. Muchas veces Miguel Ángel acompañaba a muchos trovadores. Gente, no fue tanta como hoy por hoy se reúne, que hoy en día congrega mucha gente la trova. Este primer evento que nosotros conocemos fue el primer evento que yo pues me enteré. ¿De qué te acordás de Gregorio Becerra? A ver, hombre. Era Gregorio Becerra? ¿Cómo lo definiría? Eso. Hombre, una definición para referirse a Gregorio Becerra. Un maestro. Un maestro. Ajá. Eso le salían las trovas de una manera tan sencilla. Pues lo que uno veía tan complicado para el maestro Becerra era sencillo. Sí. Sí, un mago del lenguaje, pues. Oh. Y la trova, a ver, Aldo, como tan pura, con un lenguaje que le llegaba a todo el mundo. Ajá. ¿Sí me entendés? Y con un desparpajo, pues, increíble. Oíste, yo no he podido encontrar ni una sola trova de Gregorio Becerra grabada en cassettes. Es que en esa época no se transmitían los festivales o no había con qué grabarlos o qué. A ver, Aldo, ese primer festival del que te estoy hablando no hubo transmisión, no. Sino que ya después hubo como una difusión por la prensa que se realizó un festival, un encuentro de trova, donde salió vencedor Gregorio Becerra, y ya los mencionaban. Pero decir que van a hacer una transmisión, para nada. De Jorge Mario Correa, ¿qué te acordás de él? O sea, ¿qué sensación tenías de él? ¿Qué impresión? Sí, bueno, a ver, algo similar a lo de Gregorio Becerra. Hacía unas trovas muy picantes, de doble sentido, respondía de una forma muy rápida. Y otra cosa también, Aldo, el sonsonete de Jorge Mario era muy contagioso. Usted recuerda pues que
en esa trova que usted presentó en estos días de la minería, ese sonsonete de Jorge Mario era, perdón, estoy equivocado allí con la tanda de Miguel Ángel y Jorge, pero usted también colocó la tanda de Crisanto con Jorge Mario, así, ese sonsonete era contagioso, pues, y como te digo, una chispa y una inteligencia increíble. Y hablemos del Rey del 77, del profe Leonel Guillén. Leonel Guillén, chica. ¿Qué sensación tenés de Guillén? ¿Qué recuerdas? Sí, ve, pero hay algo muy jocoso, que él cuando trovaba con ladrillo, que el ladrillo le ponía el tono rapidito, y ese señor se desbocaba de una forma, un bonachón, un vozarrón, y también muy poético. Es que hay que ver cuando se juntaban a trobar ladrillo, par de poetas y Leonel Guillén, bonachón, jocoso, pero muy poético, eso es lo que yo más recuerdo de Leonel Guillén, chica. Okay. Bueno, el Festival del 78 se dice que fue en el Coliseo Cubierto Iván de Bedut, y ese fue el que se ganó Miguel Ángel Zuluaga, y el segundo fue Hernán Darío Hincapié. ¿Te acuerdas si fuiste de ese festival? No, pero sí lo escuché por la radio y lo grabé. Yo creo que yo tenía ese festival grabado. Ah, bueno, porque ese festival no está pues en lo que me pasaste, ni en lo que tenía Don Orlando, ni... O sea, yo lo primero que tengo de las trovas del 79. Yo sé que yo lo escuché por radio, por Todelar, que me trasnoché porque eso iba hasta la 1 o 2 de la mañana. Pero eso sí lo escuché, pero no tengo pues material grabado. Yo asumo, hermano, que esos festivales porque Silvia me dice que ella se acuerda que el del 76 lo transmitieron, el del 76. Yo asumo que de pronto eso no quedó o no hemos encontrado grabación, porque de pronto sí habían que escucharlo, pero no hay que grabarlo. Exactamente. Porque es que adicionalmente, al principio existían los radios, sí, claro, obviamente. Pero una grabadora para grabar, eso sí es más bien nuevo. Y el casete tampoco existía. La grabadora. ¿Vos te acordás? Para grabar esos primeros festivales el cassette era muy caro, o sea, ¿cómo era? No, Aldo, creo que, a ver, eso no era caro, eso valía para ahí 2.000 pesos, pero de todas maneras era una herramienta que había que aprovecharla, y a mí se me ocurrió, pero ¿sabes una cosa, Aldo? Como una anécdota, sí. Que yo me iba para los festivales y la novia que tenía en ese entonces era la que me grababa, yo le llevaba una docena de casetes y ella se trasnochaba y me los grababa, para yo irme para el festival. ¿Y vos en qué momento pensaste como en empezar a grabar eso? Pues porque eso no lo hizo todo el mundo en esa época, no todo el mundo empezó a grabar los festivales. Que me pareció tan interesante y tan encarretador esa cuestión de la trova, Aldo, que esto hay que guardarlo, de alguna manera, esto hay que guardarlo. Y entonces me empecé a grabar y... Bueno, ¿te acordás, para que hablemos del Bobo de Caldas, cómo fue esa llegada del Bobo de Caldas a la trova? Porque a lo que le da a uno la sensación escuchando los cassettes es que era como una sensación, como un trovador muy diferente a los otros, o sea, un tipo que se salía como de todos los esquemas, porque los otros bregaban a ser poetas, a ser buenos trovadores, y este llega con un sombrero de bobo, se pone el bobo, trova como un bobo, o sea, era como una caricatura, como un Cantinflas de la trova. Sí, efectivamente. A ver, Aldo, lo del bobo sí fue muy representativo, y fue muy charro la forma en que llegó y en la forma en que el público lo aceptó. Es que eso era increíble, el bobo, con ese sonsonete tan feo que tenía, pues hoy por hoy, más bien poco desafinado, ¿sí o no? Y más sin embargo tenía mucha aceptación dentro del público, que eso del Palacio pues vibraba en esos duelos con John Jairo Pérez y el Bobo y con Hernán Darío Hincapié, eso era una cosa apoteósica. Okay. ¿Vos no fuiste a esa final? Pero ya por esa época vos estabas yendo como a los festivales de la trova y eso, ¿o qué? Yo estaba yendo, sí, pero cuando no podía, me quedaba en la casa grabando, escuchando y grabando. ¿Y ya te habías empezado como a acercar al gremio de la trova? ¿O no? A ver, sí, yo siempre iba a los preselectivos. Eso fue muy casual, hombre, Aldo, porque una vez yo iba a los selectivos, era el primero en llegar, que en ese entonces lo hacían en los Confamas, y yo era el primero en llegar a un selectivo que se hacían regularmente desde las 10 de la mañana. Entonces, en cierta ocasión, yo era el primero en llegar, efectivamente, como te contaba, y entonces faltó un jurado. Entonces me dice, en ese entonces, presidente de Astrocol, Gabriel Hernando Díaz Bernao, me dice, se me arrima, señor, usted tiene que saber de esto, que siempre lo veo en primera fila, ¿por qué no me acompaña a la mesa del jurado? Yo le dije, pues hombre, vamos a ver cómo nos va, y de eso estoy metido en este cuento. Bueno. Muchos años de experiencia, que valga decir pues una chicanería, que me ha tocado calificar 4 generaciones de trova. Ajá, está bien. Oscar,
¿Te acordás del festival del 80, el que le ganó el bobo a John Jairo Pérez? Sí, ¿Estuviste allá o lo grabaste? estuve allá, cuando el trasteo, la tanda de un trasteo. ¿Del transporte público sería? No, un trasteo. No sé si la tenés por ahí registrada. Yo creo que ahora que Es la un mencionas. trasteo. ¿Y quién es? Que llevaban la vacinilla, que el Bobo y John Jairo. Ajá. Muy buena tanda. Recuerdo algunos apartes por allá de esa tanda. Ok, ¿y de qué más te acordás de esa noche? Porque ese festival, digamos, que ya, bueno, ya el festival había llegado al Palacio de Exposiciones, Sí. ya era muy masivo, muy diferente a lo del Efectivamente. 75, ya era muy masivo, y, y, y ya el público, o sea, el público ya estaba muy metido como en el festival. Efectivamente, Aldo, es que lo que sucedía en el palacio era una cosa de locos. Todo el mundo salía trovando. Iba uno al baño y lo que se llamaba el Festival del Orinal. Uno por ahí orinando, cantaba una trova y otro por ahí de otro orinal le contestaba. Y eso se armaba un zafarrancho allá, pero increíble. Y a la salida, Aldo, la gente era trovando, ir a coger el taxi. Que para mí taxi, yo no sé qué, y empezaron a trovar. Pero oiga, muy simpático eso. No, y eso era pues que no cabía la gente. Ya como dice usted, se estaba ya masificando la trova de una forma increíble. Ah, ok. De ese festival hay una polémica porque mucha gente cree que se lo robaron a John Jairo Pérez. ¿Vos te acordás de pronto si ese día en el Palacio hubo algún fallo, digamos, hubo problema con el público? A ver, lo que pasa es que John Jairo se echó mucho al público a su favor por el sonsonete y el cantadito y el bailadito. ¿Sí me entendés? Sí. Pero si analizamos las tandas, hoy por hoy, sí ganaba el bow. Sí ganaba el bow. Sí. Sí, la verdad es que John Jairo con su musicalidad y la gente pues vibraba con John Jairo por el sonsonete, el cantadito, el bailadito, que era muy contagioso, muy pegajoso. Pero en el fondo sí ganaba el Bobo Rodríguez. Ok. ¿De qué otros trovadores te acordás de esa época? O sea, por ejemplo, Sí. de Macías. Ya que Cías. traíste a colación a Luis Fernando Macías, él era profesor de literatura o de español en una academia, no recuerdo dónde que era que enseñaba él. Pero no tenía una buena voz tampoco. No era un muy afinadito, sí. Era escritor. Amada está alabando, creo que sacó por ahí un libro que llama que Amada está alabando, me parece que se llama, no recuerdo con exactitud. Pero Luis Fernando Macías sí era un muy buen trovador en el sentido en que, como la estructuraba, como la hacía la trova, era muy buena, sí. Que el sonsonete no le daba realmente. Pero yo recuerdo una tanda que hizo Luis Fernando Macías con el hoy presidente del grupo Nutresa, con Carlos Ignacio Gallego, donde el tema eran los apellidos. No sé si la tenés registrada por Sí, allí. sí, esa la tengo Sí, yo. donde Luis Fernando Macías sacaba 8 apellidos por trova. Sí. Sí, la tenés Sí, clara. ya la tengo yo, Sí, sí. una tanda muy bonita sobre los apellidos, con Carlos Ignacio Gallego. Ok. Otros trovadores, el Negro de Chavarría. El Negro de Chavarría, Hernán Darío Incapié, también. También recuerdo a Chocolito y Urrao. Un trabajo muy simpático, muy autóctono realmente, pues, muy querido el viejito. ¿A quién me recuerdo de ese entonces? De Hernán Darío Hincapié, ¿qué te acordás? Hombre, era un trovador también muy versátil, muy calidoso, cantaba también muy bonito, de un sonsonete muy agradable, que fue compañero de trova de Jorge Mario Correa. Ellos fueron los que también hicieron los inicios en la trova, ese par, una pareja, que después vino ya después Miguel Ángel y Jorge, sí. John Jairo Pérez, digamos que también fue una sensación y llegó el mismo año que el Bobo, si no estoy mal, 79, 80. 79, 80, sí, 80. Pero John Jairo sí era más afinado, o sea, Sí, John sí, Jairo sí. era más artista que el Bobo, o sea, Sí. el Bobo no dejó de ser folclórico. Efectivamente. En cambio, John Jairo sí se volvió Sí, sí, cantante, efectivamente, y la cantaba muy bonito, en verdad. Es que ese sonsonete de John Jairo y la forma tan rápida en que la hacía, que era muy rápido, muy mentalmente. Y eso al público lo enardecía. Ok. ¿Te acordás por esa época de los festivales de trova del Alzate Avendaño? Del Liceo Alzate Avendaño. Sí, sí, recuerdo mucho que allá se iniciaron, recuerdo que Gelatina, Minicijuí, Pucheros, que lo organizaba el papá de Pucheros. Lo recuerdo mucho también, llegué a ir a varios allá. Ok. Del festival del 82 fue el que ganó Ladrillo. Ese festival también fue en el Palacio de Exposiciones. También en el Plaza de Exposiciones. ¿De ese te acordás en algo? La tanda final de ese festival creo que es el embarazo. Que Ladrillo la empieza a manejar de una forma muy poética. Y el Bobo, que el Bobo volvió al festival en el 82, Sí, en el porque no 82, estuvo en el en el 81.
el bobo lo trataba de manejar por el tema pues Jocoso, y ladrillo por el poético. por el poético, y se le acabó más rápido la cuerda al bobo que al Sí, ladrillo. sí, claro, porque no, es que el ladrillo era descomunal, hombre, es que vos vieras, digo que en los casetes está registrado, es que el ladrillo era fenomenal. Y cuando le hacía por trobar rápido, era increíble. Ajá. Era increíble. Sí, ese festival, sí, no, lo ganó con sobrados méritos Ladrillo. Yo y recuerdo, fue inobjetable el triunfo de ese entonces de Ladrillo. Ok, por esa época había unos trovadores como de las universidades y todo que empezaron a estar mucho ahí, de los cuales Inclusive, no se habla mucho. inclusive se hacía un festival interuniversitario en la Plaza de Banderas, precisamente, que participaban, estaba pues Carrasquilla, Jorge, Hernán Darío Incapié, estaba uno de la Universidad Nacional, el Pibe de Oro, Santiago Espina, eran las universidades en la Plaza de Banderas, tremendo festival, Aldo, tremendo festival se hacía, no se volvió a hacer, pero era un festival de categoría, todos universitarios, vos te podrás imaginar, estaba también Nelson de la Pava Garavito. Ya por esa época del 82 diríamos que la trova estaba totalmente masificada, pues ya todo el mundo Sí, sí, sabía que sí, era sí, la sí. trova. Y ya la prensa desplegaba más información, la radio que ya se transmitía, y eso antes de un festival la publicidad era enorme. El colombiano sacaba casi una separata haciendo alusión al festival, entrevistando la hoja de vida de cada trovador. Era un despliegue de publicidad muy bueno, Ok. Y el Festival de la Trova tenía como mucho prestigio. sin duda. ¿O qué? Sí, cuando O sea, ya... ¿cómo se percibía la trova, digamos, en el entorno, en el ambiente? No, era mirado como un espectáculo grandioso, pero miren que como se llenaba el palacio, es que una cosa lo que uno te pueda decir, a lo que uno vivía en el palacio, eso era vibrante, pues, emocionante. Ok, espectáculo grandioso. Listo. Y llegamos al Festival del 83, que es con el que va a terminar como esta primera temporada de este especial. El de que se ganó Jorge Carrasquilla, que se lo ganó a John Jairo A Pérez. John Jairo Pérez. ¿Te acuerdas de ese festival o de ese triunfo de Carrasquilla? A ver, sí, yo recuerdo que Carrasquilla era muy, pues, como muy, ¿cómo te dijera? Como muy impotente, imponente en el escenario, Sí. con su vozarrón y la forma de cantarla, enardecía a la gente. Pero sin lugar a dudas, ese festival sí se lo ganaba Jorge, porque trovó mucho, yo recuerdo mucho. Durante todas las eliminatorias y llegar a la final, eso era, y es que anteriormente era más duro. Un trovador para llegar a la final tenía que trobar la eliminatoria, si clasificaba como de cuarto, a la noche siguiente, después a la semifinal y después a la final. Era una carrera muy ardua la que tenía que llegar a uno para llegar a la final. Era, Ok. Listo. Como me estoy centrando en el 83 para que no podemos hablar de todo, pues que después me enredo yo para editar esto. ¿Qué crees que nos pueda quedar faltando como de ese tiempo de antes del 75, el 75 y el 83? A ver, hombre, ¿Algún Aldo, yo creo que detalle? aquí hablamos pues de manera muy sucinta y concreta sobre esos festivales que para mí pues son de grata recordación, realmente pues igual a eso no se vuelve a ver una fiesta. Hoy por día los festivales han cambiado mucho en ese aspecto pues. Sí. Háblame un poquito de eso. ¿Cómo has visto vos la evolución de la trova? De Bueno. esa primera trova que vimos en el 75, 76, a lo que se volvió la trova hoy en día. A ver, Aldo, hay dos factores. Primero que todo, el trovador ya está predispuesto a que no puede hacer sino 7, 8 trovas. Anteriormente, como lo pudiste verificar en los casetes, eran tandas de 7, 8 minutos. ¿Y cuál era el mecanismo que nosotros empleábamos? Si la tanda estaba buena, la dejamos. Hasta que ya los viera uno agotados, que ya no daban más. Pero si la tanda estaba regularcita, la paramos muy pronto. Pero si la tanda, porque es que el público, es decir, no dejaba pararla, era aplaudiendo y queriendo más. Entonces nosotros las dejamos que siguiera, tandas de 7, 8 minutos. Hoy en día se demora 2 minutos una tanda, 3 minutos máximo. Entonces, en ese sentido, pues yo le veo muchos cambios. Bueno, y que ya el trovador es más profesional hoy en día. Ya pues te miro, ya no se ve que aparezca en un festival un trovador campesino, ya no se ve realmente. Todos son de las universidades. Por ejemplo, yo lo único que recuerdo últimamente que era un trovador empírico, que era Peralta. Trovador empírico, pero genial. ¿Sí o no? Y no tenía ningún estudio, creo que era albañil. Y mire cómo se envolvía de bien. A mí me causó mucho impacto el muchacho. Sí, Peralta.
de esos festivales viejos, uno por los cassettes ve cosas muy buenas, pero también ve uno que eran festivales a veces muy largos, trovaban mucho toda la noche y la gente consumía mucho licor. ¿No te parece que en las finales a veces, por ejemplo, la gente ya no le paraba bolas a los trovadores, o la gente siempre, toda la noche estaba como dispuesta a escuchar a los trovadores? Aldo, la gente no se movía. La gente no se movía de su puesto escasamente para ir al baño. Pero usted no veía mermado el aforo del Palacio de las Exposiciones. Hasta que eso no terminaba, la gente no salía. La gente era allá, clavada. Y a ver, Aldo, sí, en relación con la trova anterior, yo digo que era más genuina, no términos tan rebuscados, porque al fin y al cabo era gente campesina, poco iletrada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que Jorge Mario se los paseaba todo, que tipo preparado, de Randaría Hincapié, Jorge, bueno, sí, sí. Mire Miguel Ángel también, pero autóctono también, montañero, con una capacidad increíble, sí. Okay. ¿Cómo ves vos ese cambio en esa época de una trova que venía, digamos, del campo, en la que los trovadores en el campo trovaban era por mero gusto, cogiendo café o haciendo cualquier trabajo, pues se ponían a trovar por trovar, y ya cuando los trovadores empiezan a trovar por plata y por ganar eventos, ¿cómo analizas vos cómo esa trova competitiva y qué tanto daño le pudo haber hecho esa trova competitiva Aldo, a la trova? es un proceso normal que se dan en todas las artes. Uno pintaba por hobby, ya después ya pintas porque le van a pagar para vender un cuadro. Igual sucede con la trova, Aldo. Entonces mira que a mí ese cambio no me sorprende. Que sí la trova cambió mucho pues, en cuanto a la estructura, ya es más exigente con los temas, con las imágenes, todo eso es bienvenido pues realmente, esos cambios me parece que han sido buenos. Lo que yo siempre he criticado es que muy cortica las tandas, no se alcanza a desarrollar, cuando ya están despegando, para la tanda ya, cuando ya están cogiendo, ya están hilando un tema, ¿sí me entendés? Entonces, primero se saludan, en el saludo se va media tanda, entonces ha perdido pues como esa gracia, pues hay limitantes, pero la tanda anteriormente las trovas eran más geniales en ese, porque eran hasta que se agotaban, uno no para la tanda hasta que no los veía cansados. No, y porque digamos que hay veces que la tanda se agarra después de 6, 7 trovas, es que uno viene a encontrarle como lo que yo te digo. En cambio ahorita, ya después de 6, 7 trovas, cuando le están encontrando como el hilo a la cosa, se acabó. Exactamente, entonces no alcanza así. Listo, ¿sabes qué? Me faltó de pronto que me hubieras contado el final de la historia con Toño Arenas, o sea, porque me contaste al principio que los invitó al festival del 75 y eso, y bueno, ustedes fue y lo vieron, él menos que se emborrachó ese día ya. Nos emborrachamos, sí, nos emborrachamos, y ya el negro cogió pues renombre en Editorial Bedú, ya el negro ya era de respeto allá, pues que imagínate, que un trovador, y eso se regó como pólvora allá en Editorial Bedú, el negro Arenas, vea, que es un trovador, pero ni el berraco, decía la gente, y ya en el medio de las trovas el negro cogió fama, y es que era muy bueno, que lastimosamente, como te dije ahora al inicio, que no llegó a rey por los tragos, pero tenía toda la capacidad. ¿Y vos alguna vez hablaste con él de ese tema, o qué decía él ya después en sano juicio? No, uno le decía, negro, no ganaste por los tragos. Ay, hermano, cuando se va de perder, se pierde. O sea, era un tipo tranquilo. Exactamente, no se inmutaba porque perdía. No le importaba. Él sabía que perdía por los tragos, lo tenía claro, pero a él no le importaba eso. O sea, el trago no era un problema para él en su vida. Él bebía, se emborrachaba y lo disfrutaba. Y no se arrepentía. Exactamente, no. Negro, subiste sin tomar. No, ¿qué tal? Los tragos me inspiran. Decía, los tragos me inspiran, y va uno a ver realmente, sí, porque es que sacaba unas cosas geniales. Yo recuerdo una tanda que hizo con Leonardo Díaz, donde le enseñó matemáticas, español, geografía, que a dónde nace el río Magdalena, eso es una tandota. Sí. ¿Cuándo dejaste de tener contacto con él, o cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Qué supiste de él? No, del negro Arenas, cuando ya venía a las audiciones de ahora del Festival Ciudad de Medellín. Ahí lo saludé la última vez que vino, lo saludé en una audición que hizo en el Teatro El Lido, en el centro. Él participó en una audición. No te puedo creer. Serio, ¿Y no pasó? No pasó. Pero el negro vino a una audición ya muy deteriorado físicamente.
Pero el negro vino a una audición, si no fue a más, pregúntele a William. Pero qué nobleza, después de haber sido un finalista, es que si no estoy mal fue príncipe nacional de la Sí, trova, pudo haber sido efectivamente. tercero. Sí, tercero sí llegó a quedar. Pero pregúntele a William, aquel vino a audiciones en el teatro, y allá lo saludé personalmente. Ajá. Sí. Negro, ¿te acuerdas de mí? Ah, este huevón no es Vasco el de Bedú. Y decía Manuel mismo. Hola, ¿cómo te va? Muy, muy querido el negro, sí. Ah, bueno. ¿Sabes algo del final de Hernán Darío Hincapié? No, Aldo, después de que dejó de participar, que la última vez que yo lo vi fue en la Posada del Contento en el Festival Rey de Reyes del 83. No, me lo estás confundiendo con Jorge Mario. No, es que también estuvo en Randar Hincapié. Ah, qué No, perdón. Es que en la Posada del Contento hubo un festival, pero aparte del Rey de Reyes, allá hacían muchas cosas de trova, que era pues, el centro ahí en Colombia. Y allá yo vi a Randar Hincapié. Trovando. Y también lo vi en el Palacio. También Trovando. participó, sí, trovando en el Palacio. Ese fue el último festival que yo le vi a Randar Hincapié. Después de eso se desapareció del panorama.